Bueno, aquí estamos a esperar. Ahí estamos terminando de oír un poquito de música. Hola Doris, bienvenida. Bienvenida, Doris. Ah, con razón lo veía. René, bienvenido. Sequeira Salas, familia. Arroyo Ampié, familia, bienvenidos. Araya Monje, familia Araya Monje. Arroyo Ampié, familia, bienvenidos. Tienes que bajar el volumen porque si no se va a... Natalia Luna, bienvenida. Hola a todos. Ahí está Noilin y Nano. Sí, y Raquel. familia Araya Monje. Ajá. Ahí está don Rafael Arroyo. Soy Nanito, dice. Soy Nanito. Hola, Nanito. Hola, Nanito. Cheney, bendiciones para usted y para Johnny. Bendiciones. Un abrazo. Qué bueno, estamos dándole tiempo a los que se vayan incorporando. Nos quedan 10 minutos. Ángela, bienvenida Angelita. Un gusto que esté con nosotros acá, acompañándonos. Qué bueno que nos estén acompañando. Don Carlos Ramírez y señora. Don Carlos Ramírez Redondo, familia Ramírez Redondo, bienvenidos amigos. Un abrazo para Noelia, un abrazo. Muchos abrazos para todos. Los Saludos. amamos también, René, los amamos mucho y agradecemos mucho que nos acompañen. Cuéntenos algo. Cuéntenos algo. Hoy tenemos un Hola, mensaje. Kim, hola Paz, dice. Hola, ¿qué tal, Kimberly? ¿Qué Que tal? no se me olvide mi apellido, dice Salas. Salas, Sí, Salas, ya Salas, le dije, Salas, Sequeira Salas, familia. Salas. Dice Doris que ahí está Coso y ella. Ajá. Saludos a Coso. Es Alejandro el Grande ese. Sí, saludos a Coso. Amén, Cheney. Qué gusto tenerlos, mis hermanos, qué gusto. Es hermoso cuando podemos ver a la iglesia que está atenta justamente a las enseñanzas que Dios tiene a través de nosotros. Hoy el tema se llama no me ruegues que te dé. Ese es el nombre del tema y va centrado en la lealtad y en la fidelidad. Yesenia, bienvenida hermana. Desde el capítulo 1, bienvenida Yesenia. Bendiciones para todos y cada uno. Hello, shalom. Doris Alfaro, hola. Ve, qué montón de Muchos besos. besos, Dorita. Besos de Doris. Hasta allá, hasta Atenas. Ya casi comenzamos en unos Uy, 7 minutos. Olvidé mi Biblia. Voy a levantarme un Olvidó momentito su para Biblia. irla a traer. Con permiso. Con permiso. Qué guapo, dice Aurea. Gracias, Aurita. Es que nos bañamos. Saludos y bendiciones. Bendiciones de verdad a don Carlitos, mi buen amigo. Gracias a todos. Está haciendo tortillas. Qué bueno, Doris. Oiga, Doris está haciendo tortillas, dice, para hacer gallitos. Qué rico. Bienvenido, Vamos a tener que coger para Atenas. Don Marco Arroyo Salas, qué gusto de tenerlo nuevamente acá con nosotros. Y a Álvaro también. Alvarito, Bienvenido, sí, Marco, Álvaro un López. gusto saludarle un sábado más. Yo es que tengo que tratar de ver bien. ¿Qué se me hizo Dani? Dice, Dani, ahí está. Dani Es que está detrás de bambalinas, cámaras. exactamente. A las personas que llaman, por favor, no llamen porque estamos en vivo. No sabe, mi amor. Sí, bueno, para decirles. Bueno, aquí estamos. Si se nos pierde la señal por algún momento, entonces solo manténgase ahí. Amigo, qué elegancia, dice. Sí. Hoy estamos peluqueados y todo. Sí, vean. ¿No vio? ¿No vio cómo quedé? Vio qué guapo. Bueno, eso es amor. Sí, Pero aquí está estamos. Está guapo. Aquí estamos, peluqueados, pelón. Lindo, ¿no ve? Peluqueado. Vea, barbita bien hecha, peluqueadito, corbatita,
que ya cuando ya uno llega a los momentos donde el pelo lo está abandonando, entonces ¿para qué complicarse la vida? Hola, pasa Alejandro. Bienvenidos. ¿Se va para donde Doris también, Cheney? Qué bueno. Deberíamos de ir para donde Doris. Dice que está haciendo tortillas y gallitos. Y si no, que mande. Ya casi comenzamos. En 5 minutos le estamos dando tiempo a los que se vayan a incorporar. Gracias a Dios. Ah, ahí está. Sí, Raquelita dice que se ve guapo. Dice. Yo sé. Que la sobrina dice que me veo muy guapo. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Es Digan. amor. Opinen ustedes. Nuevo look, amor. sí, nuevo look. Nuevo look, sí. Nuevo look. Ahora, ya le arreglaron la dicen todo. que cuando las personas no tienen cabello es que son muy inteligentes. Entonces yo quise hacerme más inteligente. Eso fue. Quise llenarme de inteligencia. Pues sí, muy inteligente. Eso es. Sí. Ella dice que yo soy inteligente. Gracias, Dorita. Yo sé que sí, con mucho gusto. Gracias. Cuando pase todo eso, vamos a tener que echarnos una buena paseada por muchos lugares. Uy, sí, hay que irlos a visitar a todos. Vamos a tener que ir a comer tortillitas de esas, Doris. Ajá. Hay Así que sacar y dice, empezar a señor, visitarlos a guarde todos masa para irlos a abrazar. Guarde masa para cuando levanten la cuarentena. Esperemos que sea pronto. Dice Gretel que se ve fresquito, ¿ve? Me veo fresco, qué bueno, qué bueno, por lo menos tengo votos a favor. Sí, se ve lindo. Ajá. Ujú. Qué dicha. Sí, hay que disfrutar cada etapa de la vida. Sí. Algunas cosas se van, como el cabello, y otras cosas vienen, como que La sabiduría. la sabiduría, qué dicha. ¿Qué es mejor, el cabello o la sabiduría? Pues quiero mejor el cabello que la sabiduría. No, ¿Cómo perdón, el cabello? la sabiduría que el cabello. Yo prefiero que tenga sabiduría y no cabello. No, es que me confundí. Ve, hermanos, ¿ustedes qué dicen? Me confundí. Así es, Doris, estamos unidos en espíritu. Eso es lo La hermoso, iglesia eso está es lo unida hermoso en de la espíritu. iglesia del Señor, que no, la distancia no impide que este amor que tenemos nos permita comunicarnos Muy por el contrario, yo creo que eso ha servido para que la iglesia se active. y se una. Ujú, porque en cada una de las casas de los creyentes hay una iglesia. La iglesia no es 4 paredes, no es un Gracias, edificio, Ángela, gracias. no es nada que nos contenga. Saludos, Es Brayita. El espíritu, dice el Señor, que quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia Así iglesia es. de Cristo. Y esa es la oportunidad para que muchos padres y muchos hermanos prediquen a sus hijos y enseñen a sus hijos. Sí, porque Y no- la responsabilidad de la y no predicación Ujú. es de los padres. No hacemos nada en 2 horas, 2 horas y media, un día a la semana, si los padres no le dan continuidad en cuanto al discipulado de Cristo a sus hijos. Emma Elizondo, bienvenida. Emma es un hombre, sí, ¿verdad? Elizondo. ¿Será Emanuel? No veo desde aquí bien, pero... Bienvenido, sea, Emma. Sea Emanuel o sea Emma solamente como Erna mujer. es. Erna. Entonces es mujer. Bienvenido. Erna Elizondo es la familia de don Mario. De don Mario. Ok. Ella está en el Bienvenidos. grupo de cursos intensivos. De verdad, no tengo el gusto entonces. Mucho gusto, hermana. Bienvenida. Dice Johnny que él prefiere las 2 cosas, el pelo y la sabiduría. Ajá. Sí. Es porque él no sabe que es no tener pelo, él se pierde de eso. Sí, pero sabe que... Sí. sabe- En cambio, usted ya sabe que fue tener pelo. y mucho. Ajá, y ya sabe que es no tener, entonces... Y también sé que lo que es ser un bruto. Sí, también. No, yo no quiero eso. Mejor me quedo sin cabello y con sabiduría. Dice que todos estamos invitados a comer chorreadas, dice Kimberly. Oiga, René. tortillas y Porque chorreadas. René Vaya hace unas apuntando. chorreadas, ¿ve? Vaya apuntando ahí. Tortillas y chorreadas. Vamos a tener que hacer Buenas noches, un Mile. tour. Ahí está Mile supongo que está con Alexis, sí. Alexis Y Ezequiel, que y que está Ezequiel. terrible. Ay, sí, Que está chapea lindísimo. con un Matamoscas. con matamoscas, oiga. Sí, lindísimo. muy Chapea chiquito. con un matamoscas. Qué lindo el bebé, ¿ah? Tenemos otro bebé de camino, ¿verdad? Ay, sí, ya se dieron Uy, cuenta, hermanos, sí. que nosotros teníamos razón. Ajá. Es hombre. El de María Y y Leo. Leo y María
y se llama Benjamin. Para que de una Ay, vez qué sepan, le pongan ahí hermoso. Benjamin se llama. Bendecimos al Señor por Sí, gracias a ese Dios. niño. Así. Hermoso. Estamos yo estoy felices, un súper bebé más feliz. para la computadora, para la Dago. congregación. Don Dago, qué gusto. Don Dago, qué gusto, saludarle, un abrazo a doña Ceci ahí que está con usted. Un abrazo ahí. Otro abrazo. Abrazos para ustedes, mis hermanos. Qué lindos amamos, que son, los amamos de verdad, los extrañamos mucho. Les extrañamos y estamos. Sí. Mile dice que Alexis está trabajando. Eso está bien. Bueno, bendito Dios por el trabajo de Alexis. Así es. Damos gloria y honra al Señor. Pero lo que puede escuchar los más tarde la hermanos enseñanza. Tienen trabajo. La ventaja es que queda en la nube, o sea, queda ahí y después lo subimos a YouTube, entonces ahí lo pueden desear. ¿Sí? Son las 6:30. Vamos a iniciar con la charla de hoy, para iniciar en punto y primero Dios, ahí se van sumando algunos otros y si no, entonces lo pueden escuchar más tarde ya en diferido. ¿Qué le parece si oramos, mi amor? Oramos. Oramos, hermanos. Todos ahí, donde estén, en sus casitas, por favor, en espíritu y en verdad, dice el Señor. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor. Sabes que nuestro corazón está gozoso, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Ese es el principal motivo de nuestro gozo, Señor. Que tú eres nuestro Dios. Que tú, que eres tan bueno, Señor, tan maravilloso. Tú, Señor, nos has mirado con misericordia, Señor. Nos has extendido, Señor, tu misericordia, Señor, hasta el día de hoy. Gracias por eso, Señor. Estamos gozosos también por los hermanos que están con nosotros en este momento y los que estarán también, Señor. Estamos gozosos por las noticias buenas, Señor. Estamos gozosos de saber que nuestros hermanos se encuentran bien, Señor, que tú has protegido a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Hasta el día de hoy, tú, Señor, le has librado, Señor. Rogamos que tu misericordia, Señor, nos siga librando, Señor, de todo mal. Rogamos, Señor, que tu bendición, Señor, tu provisión, Señor, de trabajo, de alimento y de techo, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos, Señor. No solamente los que conocemos, Señor, sino aquellos, Señor, alrededor del mundo, Señor, que son tu iglesia, Padre. Damos gracias por ellos, Señor, y les bendecimos en tu nombre. Damos gracias, eterno Dios, por la bondad, Señor, de la noticia, Señor, del bebé. Ya sabíamos, Señor, de él. Ya Amén. sabíamos, Padre, De pero Benjamin, ahora Señor. está, Señor, confirmada esa noticia, Señor. Gracias por Benjamin, Señor. Amén. Gracias, eterno Dios, por ese niño, Señor. Porque tú tienes planes de bien, Señor, para nosotros. Ayuda a Leo y a Mari, Señor, para que ellos sepan, Señor, guiar a este niño, Señor. Amén. Y guiar a sus hijas, Señor, en tu camino. Dale, Señor, la sabiduría que ellos necesitan, la fortaleza, Señor, y la provisión, como lo has hecho hasta el día de hoy. Amén. Eterno Dios, que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, Señor, dé el fruto, Señor, que tú quieres que dé en nosotros. En todo, Señor, no dará el mismo fruto, Señor, pero solamente ruego, Señor, que dé fruto. En el nombre poderoso de nuestro Jesucristo, Salvador de nuestra alma, Señor, Dios, al quien amamos, Señor, sin haberle visto. A ese, Señor, que inunda nuestro corazón, que inunda, Señor, nuestra alma, nuestro pensamiento, Señor. A ese damos gloria y honor, Señor. A ti, eterno Dios Todopoderoso, por tu bondad y por tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, comenzamos. Bienvenidos los que se Bienvenida, incorporaron durante Marlene. la oración. Bienvenida Gladys, hermosa Gladys. Bienvenidos. Hasta allá, hasta Miami. Un saludo hasta los Miamis, diría alguien que conozco. Douglitas, bienvenido. Bienvenidos. Entonces comenzamos. La próxima hora vamos a estar metidos en el primer capítulo de Ruth, pero una pequeña porción, y después vamos a estar en otros textos. Les voy a rogar, por favor, que presten mucha atención, porque este tema ha conmovido mi corazón, ha conmovido mi alma,
el Señor me ha ministrado, y de la misma manera le rogué a Dios y le ruego en este momento que ministre el corazón y ministre sus almas. El tema se llama No me ruegues que te deje. Justamente palabras que quedaron registradas en el libro de Ruth cuando Noemí le dijo que se volviera a Moab. Pero cuando yo pienso en no me ruegues que te deje, trae el Señor a mi mente y a mi corazón básicamente lo que es la lealtad y lo que es la fidelidad. Esas dos cosas. Pero, ¿qué es realmente ser fiel y qué es realmente ser leal? ¿Entendemos nosotros realmente lo que es ser fiel y lo que es leal? En primer lugar, no solo qué es, sino a qué se le es fiel y a qué se le es leal. Y de dónde viene justamente la lealtad, si nace en nosotros o si la fidelidad nace en nosotros. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 17, nos deja un registro bíblico que nos enseña que nada bueno viene de nosotros. Todo lo bueno viene de Dios. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me gustaría que por favor tengan presente eso. Todo lo bueno viene de Dios, y recalca Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo cual significa que Dios no cambia porque Dios es inmutable. Dios siempre se va a mantener firme en lo que Él dice, a pesar de nosotros, muy a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fallos, a pesar de todos esos desaciertos. Dios se va a mantener firme. Si el Señor promete algo, nosotros no podemos estropear lo que Él promete. Él nos va a enderezar, sí, pero nosotros no vamos a poder estropear sus promesas, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Quiero contar una historia rápida acerca de un perro muy famoso que se llamaba Hachiko. No sé si ustedes han escuchado de él. Hay una película donde el protagonista es Richard Gere, si no me equivoco, es él el protagonista, y él sale como un norteamericano que se encuentra un perrito perdido que se llama Hachiko. En realidad la película no es apegada a la realidad. Yo les voy a contar un poquito acerca de lo que fue la verdad de la historia de Hachiko. Hachiko llegó a la casa de un profesor que daba agricultura en Tokio, en Japón. Cuando a este hombre se le murió una perra, él se puso tan triste que cayó casi que en un estado casi de depresión, porque él amaba mucho a la perra. La hija, con el fin de animar al profesor, le mandó a traer un perrito. Ese perrito duró 2 días en tren para llegar. De hecho, cuando el perrito llegó a la casa de ellos, todos pensaban que estaba muerto. Incluso los sirvientes del profesor pensaban que el perro había muerto. Bueno, el profesor lo agarró, le dio lechita, él empezó a moverse, se empieza a recuperar y se da cuenta de que el perro agarra fuerza y no, por dicha que no se murió. Cuando él lo alza, él nota que las patitas del perro eran corvetas, eran torciditas hacia adentro. Por eso le pone Hashi, porque la palabra Hashi básicamente es el número 8 en japonés. Y el número 8 son como 2 paréntesis de esta manera, hacia adentro, como dos patitas corvetas. Entonces por eso le dice al perro, le pone como nombre Hashi, que es en realidad la letra kanji, que representa el 8, a su perro. El profesor pensó en regalar al perro. El profesor no quería dejarse el perro. Pero de ahí, tanto estar con el perro y conviviendo con el perro y moviendo al perro, al final de cuentas se llegó a encariñar con el perro. El profesor viajaba todos los días. En la mañana se iba para Tokio a dar clases y regresaba en la tarde. El perro todas las tardes llegaba a esperarlo a él cuando él regresaba en el tren. En una oportunidad, recién comenzado él, durante las primeras interacciones con el perro, no había pasado mucho tiempo, cuando el profesor se fue a Tokio y dando clases, le da un derrame cerebral, o sea, le da lo que se conoce como un
¿cómo se le dice al derrame cerebral? No es un infarto, porque eso es al corazón. Sí, es un infarto, pero cerebral. Sí, es una hemorragia cerebral en realidad. Y eso le ocasionó la muerte al profesor. Hasta ahí la historia no sería muy interesante como incluso para hacer una película y para escribir libros. Pero lo que pasa y lo que la hace interesante es que este perro continuó yendo todas las tardes a la estación del tren a esperar al profesor. Todas las tardes. El profesor ya había muerto durante 9 años. Empezó a ir todas las tardes, vivía en la estación esperando al profesor, hasta que el 9 de marzo de 1935 el perro muere. La gente lo recoge y le hacen una estatua en la estación al perro en un reconocimiento a la fidelidad del perro. ¿Por qué quiero contar esta historia? Porque la pregunta que quisiera hacerle yo a ustedes es una historia muy, muy hermosa, aunque la película no está tan apegada justamente a los personajes ni a la forma en que el profesor obtuvo el perro. Es una película hermosa, le recomiendo que la vean. Y cuando yo pienso en lo que ese animal hizo durante 10 años, 9, 10 años, de estar yendo a esperar a su amo, ¿qué diríamos del perro? ¿Era leal o era fiel? Porque vamos a hablar de la lealtad, justamente. Vamos a hablar, de lo que es lealtad y lo que es fidelidad. Entonces mi pregunta es, para ustedes mismos que se la hagan, ¿Hachiko era fiel a su amo o era leal a su amo? Porque cuando nosotros no entendemos la diferencia entre una palabra y la otra, entonces muchas veces le damos algún atributo a algo o a alguien que no lo tiene. Para entender un poquito lo que es la fidelidad y la lealtad, quiero hacer unas pequeñas explicaciones y después meterme en todo lo que son los versos bíblicos. Porque esa es la idea de hoy, que entendamos lo que es la lealtad y la fidelidad, para que se pregunte si usted es leal o si usted es fiel. ¿Qué es la fidelidad primero? La palabra fiel viene de la raíz indoeuropea que significa de fidelis. Ella misma nació de la palabra breit o bereit, que significa origen, estado seguro o un origen de pacto. O sea, la palabra fiel nace de algo que significa el respeto a un pacto, el respeto al origen de algo, el respeto a una promesa. En la Roma antigua, para poder determinar acerca de la palabra fiel o acerca de lo que tenía que ver con la fidelidad, ellos le llamaban fiel o fidelidad a la aguja de las romanas, la agujita. Esa agujita de las romanas tenía que estar en un perfecto equilibrio, o sea, tenía que pesar completa, o sea, correctamente. Si la agujita pesaba mal, la agujita no era fiel, o sea, no estaba bien equilibrada. Entonces, en el mundo romano, cuando se hablaba de la fidelidad, era pensando en el equilibrio de la balanza a la hora que se vendía, que fuera una balanza que no estuviera adulterada, una balanza que no robara, una balanza que permaneciera fiel al concepto del peso original para el cual se estaba estableciendo la venta de un producto. Bueno, lo que nos enseña a nosotros es que la palabra fiel es una conexión con una verdad o una conexión con un pacto, como lo dije. En latín, la palabra fidelitas es la que se utiliza hoy día para el cristianismo, que tiene que ver básicamente con la capacidad o la virtud de cumplir las promesas que se le hacen a Dios, o la capacidad o el tributo o la cualidad de cumplir las promesas que se le hacen a alguna persona. Realmente lealtad y fidelidad no son lo mismo. La fidelidad es una cosa y la lealtad son otras, pero son hermanas, van de la mano. La una no puede estar sin la otra. Aunque pareciera que es lo mismo, son dos cosas diferentes, pero tienen el poder cuando ambas cosas van de la mano. Se es fiel y se es leal, y estas dos cosas nos van a llevar a nosotros a un norte, el cual va a permitir que tengamos buenas relaciones para con Dios y para con las demás personas. El término de lealtad, ya dije la fidelidad, el término de lealtad nace de la palabra legalis, o sea, la palabra lealtad significa el respeto a la ley. Recuerde que la palabra fidelidad significa el equilibrio
significa justamente la observancia a una verdad, el mantener una promesa, el mantener un pacto. La palabra lealtad no es eso. La palabra lealtad es básicamente una palabra totalmente legal y viene de la palabra legalis, como le digo, del latín, y significa respeto a la ley. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Para empezar a establecer las bases para nuestro mensaje y nuestra enseñanza de hoy. La fidelidad tiene que ver directamente con la persona. O sea, la fidelidad se practica o se ejecuta en las personas. La lealtad es con una causa, no con la persona, sino con una causa. Porque la lealtad tiene que ver con lo legal y la fidelidad tiene que ver con los sentimientos, con las emociones y con las personas. La fidelidad tiene que ver con el amor, básicamente, y con la aplicación del amor. La lealtad tiene que ver básicamente con la aplicación de las normas o los mandamientos que se establecen desde la parte legal, sea de la Biblia, o sea de un país, o sea de un entorno jurídico. Porque la fidelidad tiene que ver con las promesas dadas de un individuo hacia otro. Mientras que la lealtad tiene que ver con acuerdos, con asuntos que legislan la conducta de esas personas, pero no tiene que ver con las emociones, sino tiene que ver con las decisiones. La fidelidad tiene que ver con lo que yo siento hacia la persona, mientras que la lealtad tiene que ver con un compromiso aún que sea contrario a lo que yo siento. O sea, la fidelidad tiene que ver con sometimiento, mientras que la lealtad tiene que ver con asentimiento. ¿Qué es el sometimiento? El sometimiento es que yo vengo y me pongo a la orden de alguien por amor a esa persona. El asentimiento tiene que ver con decir sí, aunque yo no esté de acuerdo con esa persona. Aunque lo que esa persona esté haciendo o haya hecho vaya en contra de mis sentimientos y vaya en contra de mis emociones. ¿Por qué? Porque el asentimiento tiene que ver con la iniciativa ajena, no de las personas, sino del que legisló, del que puso las normas y los acuerdos a respetarse. Por eso es que los matrimonios, cuando Dios está en contra del matrimonio, no es... cuando Dios está a favor del matrimonio y en contra del divorcio, gracias, porque a veces mi mente se hace como un circuito ahí. Dios está en contra del divorcio y está a favor del matrimonio, aun cuando el hombre o la mujer haya fallado, porque resulta que lo que Dios está estableciendo no es la fidelidad entre las dos personas que tiene que ir o va al lado de las emociones, sino el acuerdo que Él estableció dentro de esas personas. Entonces el mandamiento de Él es inquebrantable, porque la promesa de matrimonio no es entre dos individuos, es entre dos individuos delante de la legislación y la norma de Dios. Bueno, no estamos hablando de matrimonio, es para dar una idea de la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. O sea, la lealtad no se quebranta aun cuando la fidelidad falla. La lealtad entonces tendría que ver con lo que es justicia. La lealtad es justamente justicia, porque de ahí viene la palabra equilibrio, justicia, que es mantener las cosas equilibradas. Entonces, no se puede quebrantar la justicia porque alguien falló a la norma, porque la justicia viene de Dios y la justicia permanece siempre y para siempre. Entonces, yo debo de mantener la norma aunque no simpatice con la persona que quebrantó la norma. Por eso es que el Señor nos enseña a nosotros a amar siempre, porque el mandamiento es amar y el sentimiento es lo que nosotros producimos. Pero el Señor dice que aunque el sentimiento se vea quebrado, que aunque el sentimiento se vea afectado, nosotros debemos de aplicar la norma, que es el mandamiento. Porque el amarnos los unos a los otros no es una sugerencia, el amarnos los unos a los otros es un mandamiento. Entonces, aunque yo me sienta afectado, aunque me sienta dolido, aunque me sienta traicionado y aunque me hayan traicionado, el Señor dice que debo de perdonar y restablecer la justicia. ¿Qué es restablecer la justicia? Restablecer la norma, porque la norma es amar. Para restablecer la norma debo de perdonar. Para yo poder entender un poco más de esto, de lo que es ambas cosas, cómo van de la mano, voy a empezar a hablar de unos textos antes de ir al texto que nos va a traer a nosotros la enseñanza de hoy, que es el texto de Ruth. Espero que estén conectados conmigo. Cuando digo conectados, que me haya explicado bien, porque lo que viene ahora, aparte de poderoso, es algo que nos va a traer a nosotros realmente a
confrontarnos, nos va a traer a nosotros a reflexionar de nosotros mismos. En Juan, en el capítulo 15, en los versos 12 al 17, voy a leer en este pasaje algo que nos habla de ambas cosas, de la lealtad y de la fidelidad. O sea, habla de la causa. Recuerde que la lealtad va con la causa, va con la norma, y la fidelidad va con la emoción y va con el sentimiento. Voy a empezar a leer y voy a tratar de ser pausado en cada una de las cosas que digo para que nos quede bastante claro. Porque de esa manera, cuando yo le pregunto a usted si Hachiko era fiel o era leal, usted me va a dar la respuesta a mí si Hachiko era fiel o era leal. ¿Por qué? Porque un animal no conoce la norma. El animal no conoce la legalidad del proceso. El animal no se mueve por leyes, se mueve por instinto. Pero también el animal siente, el animal expresa. Entonces, el animal no es leal, es fiel. Porque el que es leal respeta la norma por la norma en sí. Pero voy a empezar a leer, porque eso tiene que traernos a nosotros la pregunta: ¿es usted leal o es usted fiel? Porque usted y yo sí tenemos la capacidad de entender la norma. Dice el verso 12 del capítulo 15 de Juan: y este es mi mandamiento. Ahí está la norma, ahí está la causa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está la fidelidad. El mandamiento es ámense, y la fidelidad es lo que nosotros vamos a experimentar los unos para los otros. Nadie, en el verso 13, recuerde que estamos en Juan 15, mi esposa lo está poniendo ahí para los que quieran llevar notas. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Y subraye eso, dar la vida por sus amigos. Porque la amistad tiene que ver con la fidelidad, no con la norma, sino con la fidelidad. Es lo que yo siento hacia la otra persona. Pero dice el Señor, en el verso 14, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, yo los considero amigos si respetan la norma, si respetan el mandamiento. La forma en que ustedes sean mis amigos es que ustedes sean respetuosos a lo que yo les digo que tienen que hacer. Ve cómo vamos construyendo acerca de lo que es la norma y lo que es el sentimiento o lo que es el amor. Ya no los llamo siervos, dice, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado, ¿qué? Amigos. Porque todo lo que a mi padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Por qué? Porque un amigo no se esconde las cosas. Un amigo se dice las cosas aun cuando le duela. Si un amigo o una amiga está haciendo algo incorrecto y nos está lastimando, tenemos que decirlo. O incluso si un amigo está haciendo algo que no nos está lastimando a nosotros, pero está lastimando a otras personas, tenemos que decirlo. Porque la amistad está en decir las cosas sin miedo a que te señalen ni a perder esa amistad. Porque si perdiste esa amistad, no era amistad entonces. Porque el verdadero amigo va a recibir el consejo y va a recibir la reprensión. Va a analizar y va a cambiar esa conducta. Pero eso tiene que ver con la fidelidad más que con la norma. Entonces continúo leyendo en el verso, porque el Señor dice: no, lo que mi Padre me dijo se los ha dado a conocer a ustedes. Pero Él aclara de dónde nace la amistad, de dónde nace el amor y de dónde nace la lealtad. Porque recuerde lo que dijimos al principio, lo que Santiago escribió: todo lo bueno viene de Dios. Y si todo lo bueno viene de Dios, implica que de mí no viene nada bueno, a menos que Dios lo ponga en mí. Por eso es que el Señor en el verso 16 de Juan 15 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ahí está la iniciativa del respeto a la norma, del respeto a lo que Dios manda, para que haya una unidad, para que nosotros estemos unidos como Él y el Padre en Él. Cuando Él dice y nos indica a nosotros que si hubiera sido por nosotros, nosotros no lo buscamos a Él. Por eso Pablo en Romanos dice que nosotros no buscamos a Él, sino que nos apartamos a una y nos alejamos de Dios. Entonces Dios dice que Él nos busca a nosotros para poder restablecer la norma y restablecer la fidelidad. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Causa, norma. ¿Qué es lo que nos comisiona Él? ¿Cuál es el mandato que nos da? Dice: para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar nosotros? El amor de los unos para con los otros. Ese es el fruto. Esa es la causa. Ese es el mandamiento.
Entonces dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cuándo nos da lo que pidamos en su nombre? Cuando cumplamos con la norma y cuando cumplamos con el mandamiento. Cuando cumplamos con la fidelidad y con la lealtad. Ahí es donde el Señor viene y nos dice, ahí yo los voy a recompensar. Cuando ustedes hagan lo que yo les digo, porque es ahí donde los considero mis amigos. Espero estar siendo claro, mis hermanos. Espero estar siendo claro, y si no, ahí lo ponen, si lo logro leer, si hay alguna pregunta me la pueden decir. No estamos en la iglesia, cuando digo iglesia me refiero al lugar donde nos reunimos y nos congregamos, sino que estamos aquí a través, entonces puedo hacer algunas pausas dentro de la enseñanza de hoy. Entonces él dice, este es mi mandamiento. ¿Qué? Causa, norma. Estoy en el verso 17. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es la norma? Que se amen los unos a los otros. Aquí está justamente lo que el Señor dice que viene a hacer. Ahora vamos a ver la expresión de la lealtad y la expresión de la fidelidad cada vez que vamos avanzando en los versos. Cuando Jesús es arrestado, allá en la descripción que nos deja Juan en el capítulo 18, nos encontramos este registro de palabras a partir del verso 1. Y les invito a los que tienen Biblia que la busquen y lo lean conmigo. Entonces dice la palabra de Dios a través del registro hecho por Juan, el discípulo amado, en el capítulo 18, en el verso 1. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo del Cedrón. Y al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba. Subraye, por favor. También Judas, el que lo traicionaba. ¿Qué es lo que Judas sabía del Señor? Dice, Judas, el que lo traicionaba, conocía significa que tenía relación, que había estado mucho tiempo ahí, que había compartido con él, sabía cómo se movía el Señor Jesucristo, y este Judas que lo traicionó, justamente lo traicionó por la cercanía que tenía con él. La traición no puede venir de un desconocido, la traición no puede venir de un amigo, la traición viene de la persona más cercana, de la persona que se supone debería ser fiel, de la persona que quería de estar respetando las palabras y la norma. Entonces, Judas conocía el lugar porque muchas veces, dice el texto, Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias, de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Y escucha el verso 4 de este capítulo 18 de Juan, porque esto es muy importante. Y es muy importante porque cuando usted se da cuenta que es traicionado, cuando usted se da cuenta de la traición, cuando usted se da cuenta del engaño, se rompe algo. Y muchas veces se rompe el amor hacia la persona, muchas veces se rompe la amistad hacia la persona, muchas veces se rompe todo eso y para siempre. Eso cuando usted se da cuenta de que le hicieron una traición, que lo engañaron o que al final de cuentas hicieron algo que iba en contra de la norma de Dios y en contra de la promesa hacia usted. Espero estarme explicando. Pero escuche lo que dice el verso 4 porque aquí nos habla a nosotros de lo que realmente es lealtad y de lo que realmente es fidelidad. Porque usted y yo, mis hermanos, no voy a decir si somos o no somos, si usted es o no es, eso lo sabrá Dios y lo sabrá usted, pero sí le puedo decir que Jesús era leal, es leal y será leal por siempre. Era fiel, es fiel y será fiel por siempre. Porque oiga lo que dice el verso 2. El verso 4 dice, Jesús que sabía todo lo que le iba a suceder. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que se va a desarrollar en estos versos. Jesús sabía todo lo que les iba a suceder y le salió al encuentro. ¿A quién? Venía Judas con armas, con antorchas y con un montón de personas para arrestarlo. Le sale al encuentro y le dice, ¿a quién buscan? Les pregunta. A Jesús de Nazaret, le contestan. Yo soy, dice él. Y dice el texto, Judas el traidor estaba en ellos. O Judas el traidor estaba con ellos. Pero devuélvase unas palabras a lo que acabo de decir. Jesús sabía eso. Jesús sabía que era el traidor. Jesús sabía que lo estaba entregando. Jesús sabía lo que iba a pasar con él. Ahora yo, con eso en la mente,
quiero que vayamos, o me gustaría invitarlos que vayamos al capítulo 26 del libro de Mateo. En el capítulo 26, en el verso 47, con esto en mente de lo que está pasando, de lo que nos está contando a nosotros nuestro hermano Juan, el apóstol, escuche lo que dice Mateo desarrollando el mismo escenario, pero donde nos arroja a nosotros acerca de lo que es la fidelidad en Cristo y de lo que es la lealtad en Cristo. Verso 47, Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, es el mismo escenario, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal. Esto es muy importante. El que le entregaba les había dado señal. ¿Por qué? Porque todos lucían parecido, todos vestían parecido, todos vestían con túnicas, no conocían a Jesús, todos tienen barba, todos tienen el pelo probablemente largo. O sea, era como piense usted llega a un montón de sacerdotes y todos visten igual, todos, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Entonces Judas dice, yo al que bese, ese es para que lo arresten. Pero ese beso tiene un significado más allá que solo decir quién es Jesús. Y ahorita se los voy a explicar. Porque justamente ese beso es una clave para poder entender cómo procede Ruth cuando dice, te ruego que, o sea, ya se me olvidó lo que había dicho, aunque me ruegues, no te dejaré. Ok, escuchen lo que sucede cuando el Señor se encuentra con Judas. Escuche, por favor, préstele atención. Él dijo, al que yo besare, ese prenderle. Cuando ellos se acercan, en el verso 50, Jesús le dice, ¿a quién? A este hombre cuando se acerca, a Judas cuando se acerca, le dice, amigo, escuche, le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿A quién le está diciendo el amigo? Al que sabe que lo está entregando. Al que anticipadamente sabe que lo va a hacer llegar a la cruz. No hablemos de soberanía, no hablemos de que Dios escribió todo eso, hablemos de una conducta que está dándose ahí. ¿A qué vienes, amigo?, le dice. Porque el Señor dice, o la palabra mejor dicho, dice a través del libro de Lucas en el verso 22-48, que entonces cuando Jesús le dijo eso, Judas con un beso que le dio, el Señor le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque este beso tiene esta connotación. Cuando usted besaba a una persona, podía ser por saludo, por reconocimiento, pero la parte principal de un beso, cuando alguien se despedía de otra persona, especialmente de un maestro, de un rabino, era liberar de responsabilidad. Si usted tiene una responsabilidad en su casa, ejemplo, si usted tiene que atender a su esposa y a sus hijos, pero su esposa y sus hijos ven que usted no tiene la capacidad de hacerlo, o alguien no tiene la capacidad de hacerlo porque cayó enfermo, porque por alguna razón del todo no va a poder volver a trabajar, está incapacitado a algo, entonces para que usted no se sienta obligado, para que no haya ese sentimiento moral y emocional de lo que usted tiene que hacer, entonces se le llega y se le da un beso. El beso lo que está diciendo es, te libero de responsabilidad. A partir de ahora no eres responsable de mí, de mi cuidado, ni de mis actos. Lo que pasa es que en el beso de Judas no estaba liberando a Jesús de responsabilidad, sino que se estaba liberando él mismo de responsabilidad. Ese es el escenario hipócrita en el que Judas se está moviendo. Ese es el escenario de traición en el que Judas se está moviendo. Ese es el escenario donde Jesús sabe lo que él está diciendo y aún así le llama amigo. Porque la amistad de Jesús hacia Judas no dependía de lo que Judas hiciera, sino que la amistad de Jesús hacia Judas iba a ser siempre. Él les había ya dicho, les llamo amigos a todos, incluyendo a Judas. Pero en ese momento él no dijo, ya no sos mi amigo, sos un traidor. Él continúa diciendo amigo. Porque la lealtad del Señor, que va de la mano de la fidelidad, no iba a cambiar lo que él sentía hacia Judas, ni lo que él le había dicho a Judas y le había dado como identificación a Judas. Déjeme explicarlo esto un poquito más. Lo que quiero decir es que aunque Judas le hubiera dado figurativamente carta de divorcio, aunque Judas hubiera adulterado, el Señor Jesucristo mantenía su pacto. Mantenía su pacto con Dios y mantenía su pacto con Judas. Judas lo rompió, pero él no lo iba a romper. Tanto es así que fue hasta la cruz, y fue hasta la cruz incluso también por Judas. Judas se perdió porque ya estaba para eso.
Cuando digo ya estaba para eso es porque Judas no se arrepintió. Judas terminó quitándose la vida. Pero el amor de Jesús acompañó a Judas hasta el final. Hasta el final. Ahora, con eso, dice el texto que se acercaron, echaron de mano a él y lo arrestaron. ¿Tenemos todo eso en nuestra mente? ¿Tenemos todo esto ya en nuestro corazón? Ahora sí vamos a Ruth, al capítulo 1, para que hablemos justamente de lo que yo tenía o tengo en mi corazón para enseñar en esta tarde, en esta noche. Voy a contar un poquito de la historia de ellas al principio, de Ruth y Noemí, y después vamos a abordar algunos versos para darle cuerpo a esta enseñanza. El libro de los jueces se da en un tiempo donde termina justamente los jueces diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, el libro de jueces termina diciendo cada uno hacía lo que le daba la gana. O sea, nadie obedecía a Dios, nadie respetaba la norma, o por lo menos la mayoría de las personas no respetaban la norma. Así termina el libro de jueces. Pero resulta que el escenario de Ruth se da dentro del libro de los jueces. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth, cuando usted lo lee, está inmediatamente después de los jueces y parecería que es después de los jueces, mas no, es entre el escenario del libro de jueces, cuando cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque la narrativa del libro dice así, dice que en los días que gobernaban los jueces, ahí incrustamos nosotros justamente la historia de Ruth. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo hambre en la tierra de Belén de Judá. O sea, en la tierra del pan, donde debería de siempre haber pan, no había comida. Entonces hubo hambre. Elimelec, esposo de Noemí, decide irse a Moab. Había una prohibición de irse a Moab, y de hecho había una prohibición de casarse con moabitas. Pero Elimelec se va para Moab con sus dos hijos, que se llamaban Kelión y Malión. Él se va, viven 10 años ahí, pero resulta que Elimelec, esposo de Noemí, se muere en Moab. Estos hombres contraen matrimonio con dos mujeres. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ambas son moabitas, o ambas eran moabitas en ese momento. Cuando ellos se casan, durante esos 10 años que han estado viviendo ahí, entonces se mueren estos dos hombres. El que estos dos hombres se mueran y dejan a estas mujeres desamparadas, y básicamente más a Noemí que a las otras dos, es porque las mujeres tenían que regirse por la instrucción, por la dirección que la ley les aplicaba a ellas a través de estar sujetas a un hombre o a los hombres. Así funcionaba en esos tiempos, incluyendo en Moab. Bueno, estas mujeres se quedan sin los esposos y Noemí siente que queda desamparada. En esa historia donde ella piensa que está desamparada, se da cuenta de que en Belén, en la casa de pan, donde en su momento Elimelec se había venido, hay comida. Y en Moab no, ahora el hambre es en Moab. Entonces ella decide salir de Moab e irse a la casa del pan. O mejor dicho, a Belén, no a la casa del pan, sino a la ciudad de Belén, donde ya había alimento. Cuando ella se va con sus dos nueras. Y póngale atención a esto porque esto es muy importante. Ella se va con sus dos nueras. No es que ella dijo, me voy a ir, sino que las tres salen, empiezan a caminar. Por eso es que en el verso 7 del capítulo 1 dice, salió pues del lugar donde había estado con ellas, o sea, con las dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Lo cual significa que las tres hicieron un acuerdo, las tres hicieron un pacto y las tres decidieron irse para Belén de Judá. Ahora sí empiezo a leer a partir del verso 8, no lo narro, sino lo leo. Y Noemí dijo a sus dos nueras, en la primera oportunidad, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Noemí viene y les dice una vez, devuélvanse a su casa. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó. ¿Podemos entender ahora el beso que ella está dando? Les está diciendo, la libero de toda responsabilidad para conmigo. Pueden devolverse a sus vidas y no se preocupen por mí. Son libres de cualquier responsabilidad, de cualquier sentimiento de lealtad o cualquier sentimiento de fidelidad que tengan hacia mí. Las dejo libres para que ustedes se devuelvan a la casa de sus madres, a Moab.
Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Este texto es hermosísimo, mis hermanos, es hermosísimo. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Quiénes le dijeron? Orfa y Ruth, ambas. Las dos le dijeron, ciertamente, o sea, ciertísimo, que vamos a ir contigo hasta tu pueblo. Y Noemí les responde, segunda vez. La primera les dijo que se devolvieran, ahora viene la segunda vez y les dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ya por segunda vez les está insistiendo que se regresen. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Por tercera vez les dice, volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijere, esperanza tengo, o sea, aunque mantuviere la esperanza, y esta noche estuviese con un marido, y aun que diese a luz hijos, ¿habían ustedes de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habían ustedes de quedaros sin casar por ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mis hermanos, yo no voy a hablar si la mano de Jehová estaba contra ella o no estaba contra ella. Estamos hablando de lealtad y de fidelidad. Pero a estas mujeres se les pone un escenario. Imaginémonos, solo imaginémonos que tuvieran 20 años, 25 años, porque las mujeres se casaban muy jóvenes. Si estuvieron 10 años ahí y en el primer año se casaron con ellas, tal vez podían tener entre 13 y 15 años. Entonces, después de haber pasado 10 años, estudiando la cultura del momento, podrían tener entre 20 y 22 años. Si ella tenía un bebé en ese momento, para que alcanzara la edad para casarse con ellos, ellas tenían que esperar por ese bebé que creciera de 15 a 20 años. Entonces, ella le dice, ustedes van a esperar hasta que se hagan grandes sin casarse. No, mejor devuélvanse. Claro, en ese momento usted recapacita y usted analiza y usted dice, no, pero si es cierto, mira, esta señora tiene toda la razón. Yo mejor me devuelvo, me caso con algún hombre ahora y voy a tener familia. Yo la amo, yo soy fiel a ella, me parece que soy leal a ella. Y digo me parece que soy leal porque ahora vamos a mencionar la lealtad de Ruth. Y me voy a ir mejor de regreso. Y escuche lo que dice el texto en el verso 14. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y oiga lo que hace Orfa. Y Orfa besó a su suegra. ¿Qué es lo que hizo Orfa? Te libero y me libero de responsabilidad. No tienes ya responsabilidad conmigo, no tienes que dar hijos, no tienes que tener hijos para que yo me case. En este momento te dejo libre, puedes irte libre. Eso hace Orfa. Pero Ruth dice que se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, dice, ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Cuarta vez, vuélvete tú tras ella. Le sigue insistiendo. Entonces Ruth viene y dice las palabras que le dan fuerza, que le dan fundamento a la enseñanza de hoy. Entonces Ruth responde, verso 16, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje. ¿Por qué? ¿Cuántas veces le había dicho? 4 veces. Ya era bastante. Entonces ella le dice, ya no me diga más. Yo no me voy a devolver. Yo me voy a ir con usted. Por mucho que usted me diga. Yo cuando leo esto, y ahora vamos a avanzar un poco más, cuando leo esto, a mí se me conmueve el corazón. Porque cada vez que hacemos lo incorrecto delante de Dios, es como que le rogáramos a Dios que nos dejara. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, cada vez que lo traicionamos, cada vez que hacemos lo incorrecto hacia nuestros hermanos, cada vez que tenemos ese tipo de conductas que laceran el mandamiento, la norma que Dios nos dio a nosotros en cuanto a amarnos los unos a los otros, cuando dejamos de hablarle a alguien solamente porque creemos que no es suficiente el amor como para perdonarle. Y digo que creemos porque no lo hacemos, no tomamos la iniciativa de ser pacificadores. Es como que Dios nos dijera a nosotros cada vez que nos toca el corazón, como hoy lo está haciendo a través de la palabra, cuando nos exponemos a la palabra, es como que si Dios nos dijera, no me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar. Porque de lo que me diste, dijo Jesús, no perdí nada. No importa lo que usted haga, no importa cómo se conduzca, no me ruegues que te deje. Voy a seguir insistiendo y te voy a seguir llamando a que te arrepientas.
Porque yo tengo un respeto a la norma, tengo un pacto con la norma y es con mi padre. Y yo voy a respetar ese pacto y la fidelidad a mi padre la voy a transferir hacia ustedes. Voy a ser fiel a ustedes porque soy fiel al Padre. Entonces ella le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y dice estas palabras famosas, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Quién está hablando? Una moabita. Es una moabita, es una mujer que creció conociendo a otros dioses, pero ahora ama a este Dios y ama a este Dios por el ejemplo que ha visto en su suegra, por lo que ella aprendió de la familia de su suegra. Entonces dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es fidelidad. Eso es lealtad. Lealtad a la norma de Dios, porque por mucho que ella le insistiera, ella iba a seguir con ella hasta el final del camino. Nada la iba a distraer de eso. Entonces le dice, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te abandone. No, por mucho que me beses, por mucho que me liberes de esto, yo no me voy a liberar. Porque aunque usted me libere, aunque usted desee dejar de lado la norma, aunque usted crea que es conveniente para usted que me deje a mí por mi bien, yo voy a seguir con usted hasta el final. Y yo voy a llegar a ese final donde quiera que usted vaya. Y en ese final donde usted vaya, a donde usted viva, yo voy a vivir con usted. Y voy a dejar mis raíces, y voy a dejar mi pueblo, y voy a adoptar a su pueblo como mi pueblo. Y voy a hacerme parte de ese pueblo. A tal grado que si usted muere ahí, ahí yo voy a morir, porque la voy a honrar aún después de la muerte. Eso es lo que está diciendo. Donde tú murieres, yo moriré, porque le puede decir, donde tú murieres, yo me voy de regreso. Pero ella no le está diciendo, me voy de regreso. Donde usted se muera, yo me voy a morir ahí. Por eso es que Ruth aparece como una de las mujeres en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque era una mujer leal y era una mujer fiel. Así me haga Jehová y me añada. O sea, aunque el Señor me matare, aunque me partiera un rayo, aunque pase lo que pase, dice, lo único que me va a separar de usted y de mí es la muerte. Como un matrimonio, hasta que la muerte los separe. Aunque me beses, aunque me ruegues, aunque me hayas insistido tanto, aunque hayas tratado de que me quede, yo voy contigo hasta el final. Yo me imagino como el perrito, 10 años ahí y murió esperando al amo. Él no entendía, era un perro. Pero tenía una fidelidad hacia ese hombre que no lo tiene ni siquiera, escuche, no lo tiene ni siquiera los seres humanos. Un animal que no razona como usted y como yo es más fiel que un hombre que razona y que una mujer que razona. Así es. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta ahí con ella, no dijo más. O sea, está resuelta, me quedo con usted. ¿A qué precio es la lealtad y a qué precio es la fidelidad? Yo quiero hablar del precio antes de pasar al resto de la enseñanza. La lealtad la vamos a ver en este momento no como un rasgo de personalidad, sino como la esencia de la personalidad. Un rasgo de personalidad es algo que yo tengo, que aprendo, que no es mío, sino que tal vez es depositado en mí, como en este caso lo que les dije al principio. Todo lo bueno viene de Dios. Si yo hago algo bueno, si yo tengo algo bueno, no es mío, Dios lo puso ahí. Es un rasgo de personalidad en mí. Es un rasgo de la personalidad de Dios en mí. Pero le voy a hablar no de un rasgo de personalidad, sino de una esencia de personalidad. Porque la lealtad en Cristo, la fidelidad en Cristo no es un rasgo, es una esencia. Él es leal. Él no tiene lealtad, Él es leal. Él no tiene fidelidad, Él es fiel. Así que una esencia que es un conjunto de características invariables que determina lo que es un ser, sin las características por las cuales el ser sería lo que es. O sea, esa esencia la vamos a ver en una historia fugaz que les voy a contar a ustedes desde Adán.
Cuando Adán pecó, Jehová le expresó el propósito de redimirlo a él y a la humanidad que viniera después de él. ¿Quién pecó? ¿Quién falló? ¿Quién fue infiel? Adán y Eva. ¿Quién fue fiel y quién fue leal? Dios. Porque aún a pesar de que Adán hubiera fallado, Dios se mantiene firme y le sigue llamando amigo. Y cuando le digo le sigue llamando amigo es porque continúa con el propósito que él tenía hacia la humanidad, de morar con la humanidad y de hacer a la humanidad parte de la adoración con la cual él desea convivir eternamente. Cuando Dios se propuso eliminar a la raza humana a través de un diluvio, ¿sabe qué hizo él? Hizo un pacto delante de Noé para conservar a la familia de Noé y a la familia que viniera después. Donde está usted y estoy yo. Cuando Abraham habló con Dios y iba Dios a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham recibió esta definición, esta calificación de parte de Dios y le llamó amigo. Y le dice, no le habré de decir a Abraham lo que voy a hacer. Le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer. Y le dijo a Abraham, y Abraham empezó a orarle a Dios y le dice, mire, si hubieran 100, si hubieran 50, si hubieran 10. Y Dios le decía, si encuentras esos justos, no voy a destruirlo por esos justos. Dios escuchaba a su amigo hablando. Dios escuchaba el deseo de su amigo. Pero la humanidad no era en Sodoma y Gomorra, ni siquiera habían 10, había uno. Tal vez si Abraham hubiera seguido orando hasta ese uno, Dios no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Pero él se detuvo a los 10. Pero la lealtad de Dios fue escuchar a Abraham. La fidelidad de Dios fue escuchar a Abraham. Por respeto a lo que sentía y por respeto a la norma. ¿Cuál? La que le prometió a Adán y Eva. Cuando Jacob le cambió de nombre, ¿qué le prometió a él? Que estaría con él para siempre. ¿Y sabe qué es estar con él para siempre? Es estar con él para siempre. Si Dios le dice a usted que se esfuerce y sea valiente y nunca te dejaré ni te desampararé, crea que lo que Dios está diciendo es verdad, porque Él es leal y Él es fiel. Amó tanto a David que cuando separó el reino de David, no lo hizo en Salomón, lo hizo en Roboam, y le dijo a Salomón, no lo voy a hacer en ti, lo voy a hacer en tu hijo por amor. Ahí está la fidelidad a David tu padre. Ahora voy a ver si usted está conmigo en este momento. ¿Ha sido Dios fiel a las personas? ¿Ha sido Dios leal a sus promesas? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. ¿Ha sido Dios hasta el día de hoy fiel y leal a todo lo que ha prometido? La respuesta es sí. Siempre Él ha sido fiel. Dios es fiel. Dios es leal todo el tiempo. Porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Porque Dios es leal todo el tiempo y todo el tiempo Dios es leal. Nosotros variamos, Dios no varía. Dios es inmutable. Decía un político francés, se llamaba Joseph Fauché. Decía una frase que usted escucha. Y esta frase es muy famosa. Todo hombre tiene su precio. Lo que hace falta es saber cuál es. Yo le pregunto a usted, ¿todo hombre tiene su precio? O sea, todas las personas tienen precio como para corromperse. Todas las personas pueden ser sacadas de la norma. Todas las personas pueden ser sacadas justamente de la fidelidad que Dios pide a la norma y de la fidelidad que Dios pide a la persona. Si fuera así, todo el mundo se divorciaría. Pero no todo el mundo se divorcia porque no todo el mundo tiene su precio. Porque el precio del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios dice la vida eterna. Amén. No todas las personas se abrazan del divorcio. No todas las personas se abrazan de romper la norma. Hay personas que a pesar del dolor, que a pesar del sufrimiento, abrazan la norma y dicen voy a creer en la fidelidad de Dios y voy a creer en la lealtad de Dios que me va a respaldar y me va a restablecer y me va a hacer de nuevo recuperar lo que parece que está perdido. Y digo lo que parece que está perdido porque en Dios las cosas no están perdidas, parecen perdidas.
Pero en Dios las cosas no están perdidas porque Dios es el Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios?, le dijo el ángel a María. No hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible. Puede restaurar el corazón, puede restaurarlo a usted del dolor, puede levantarlo de donde usted piensa que todo está acabado y Dios puede hacer de nuevo una historia diferente en medio de las cenizas y en medio de la destrucción que usted y yo pudimos haber ocasionado, porque Dios es leal y Dios es fiel. Y si no me cree que sí hay seres humanos que pueden ser leales o fieles, yo deseo que vaya conmigo al capítulo 11 del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, una de las cosas que hace es que aplica todo un capítulo entero a la fe y a los héroes de la fe. Empieza en el capítulo 11 hablando de la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham y la obediencia de Abraham. Habla de José, habla de Moisés, menciona a Rahab, la ramera, que no pereció, dice, con los demás y recibió a los espías por respetar la norma de Dios. ¿Y qué más digo?, dice el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Estas personas mantuvieron la lealtad y la fidelidad a la norma y el amor hacia las personas. Tanto es así que el escritor de Hebreos nos hace profundizar un poco más en lo que estas personas pasaron. Porque dice otros, aparte de ellos otros, de los cuales pudiera hablar, y en esos otros podría estar justamente Ruth. Porque dice que estos otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice el escritor, de los cuales el mundo no era digno. Mis hermanos, a veces usted y yo tal vez no seamos dignos de tener la persona que usted tiene a la par, porque esa persona es leal y fiel a pesar de su deslealtad y su infidelidad. No somos dignos de tener a personas a la par nuestra. No somos dignos de tener la esposa que tenemos. O no somos dignos de tener el esposo que tenemos. No somos dignos de tener el amigo que tenemos porque lo traicionamos a la primera. Le dejamos de hablar porque algo hizo que no nos gustó. Pero ese amigo nos sigue amando. Esa esposa nos sigue amando. Y respeta la norma y respeta el mandamiento. Fidelidad hasta que la muerte nos separe. ¿Qué fue lo que dijo Ruth? Solo la muerte me va a separar de usted. No me ruegue que lo deje. Aún sus acciones están diciendo que lo deje. Sus acciones me están tratando de obligar a que te deje. Sus acciones me están tratando de decir que te abandone, pero no te voy a abandonar porque tengo un pacto delante de Dios y Dios es leal y Dios es fiel. Y me agarro de eso. Me agarro, me abrazo a la fidelidad y a la lealtad de Dios porque yo sé que usted no tiene nada bueno. Pero lo bueno que viene de Dios lo va a depositar en usted y yo le creo a Dios que así va a ser. Y me abrazo a esa promesa y me abrazo a ese Dios que ha seguido a estas personas de los cuales el mundo no es digno. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, murieron sin haber recibido lo que esperaban. Y hoy usted y yo tenemos justamente el poder y la fuerza del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo para poder respetar la norma y para poder respetar el sentimiento, para poder amar y para poder honrar a Dios en lo que Él nos está demandando. Volvemos a Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mi hermano, lo único que podría separarle a usted de un verdadero amor hacia sus amigos,
hacia sus amigas, hacia su esposa, hacia su esposo, hacia sus hijos, debe ser la muerte. Porque mientras la muerte haya llegado, usted debe y yo debo de tratar de restablecer la norma. Eso es restablecer la justicia de Dios en nosotros. Porque Dios es fiel y usted y yo deberíamos de ser consecuentes con lo que Dios es. Porque Él dice que seamos semejantes a Él. Para eso hizo el hombre. Lo hizo a imagen y semejanza suya. Semejante es en la conducta. En 2 Corintios, en el capítulo 11, les voy a invitar a que me acompañen. Dice a partir del verso 24, escribe Pablo, de los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Quién está hablando? Pablo. Era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Había salido de los judíos y había perseguido a la iglesia. Era supuestamente amigo de esos judíos y esos judíos eran amigos de él, mientras hacía lo que ellos querían. En el momento que ya no estaban de acuerdo, ya no lo veían igual. Por eso es que Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí agolpa cada día, dice, es la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Está diciéndonos todo lo que ha sufrido, todo lo que ha padecido. Y aún así dice, voy a utilizar las palabras de Ruth, no me rueguen que los deje. Porque aún con todo eso, lo que a mí realmente me preocupa es las iglesias, el bienestar de las iglesias, el bienestar de la iglesia. Por eso es que en el verso 29 Pablo dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. O sea, yo me enfermo igual que todos. Igual que todos padezco, igual que todos sufro, pero escuche, ¿a quién le hace tropezar? Y yo no me indigno. O sea, yo veo que los hacen tropezar, yo me siento mal porque los hagan tropezar, gracias, tropezar. Vean, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que aunque me saquen allá apedreado y esté medio muerto, cuando me levante voy a regresar a respetar el mandamiento de Dios, lo que Dios me mandó a hacer. Aunque ustedes me apedreen, que eran mis amigos, yo sigo siendo amigo suyos. Tanto es así que él dijo, si tuviera, dice, que morir y ser anatema por mis hermanos, lo haría. Era tanto el amor de Pablo por la gente, por los judíos, tanto el amor que él decía, si tuviera yo que perecer por ellos, lo haría. Pero él sabía que no, porque tenían que arrepentirse ellos de eso. Pablo había sido perseguido, había sido azotado, ¿qué no había recibido Pablo? Pero Pablo fue leal y Pablo fue fiel. Leal a la norma, leal al mandamiento del Señor y fue fiel a sus sentimientos hacia las personas. Ninguna de estas personas pudo hacer que Pablo desistiera, al grado de que Pablo murió decapitado en Roma por esa iglesia a la que él amaba, por la iglesia de Cristo. Dice Pablo, si es necesario gloriarse, o sea, si algo tengo que aplaudir, me gloriaré ¿en qué? En mi debilidad. ¿Por qué se gloriaba en la debilidad? Porque él sabía que si fuera por él no llega a esa distancia, él no llega a esa meta, él no llega a ningún lado. Él está feliz porque es Dios el que depositó en él esa fortaleza a través del Espíritu Santo. Y que él está pudiendo llegar al final gracias a la obra milagrosa del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, el Dios, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que yo no miento. O sea, Pablo está diciendo, si alguien me tiene que escudriñar de que realmente los amo y podría morir por ustedes, es Dios y Él sabe que no estoy mintiendo. Y como Dios puede escudriñarlo a usted y a mí, sabe si nosotros tenemos un compromiso con su iglesia hasta que la muerte nos separe.
o si dejamos botada a su iglesia y a sus hijos por la mínima. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia abandonar el ministerio que Dios nos dio. Y el ministerio puede ser de familia, el ministerio puede ser en la congregación, el ministerio puede ser en el servicio. Y yo le digo, mi hermano, que Dios me ayude a mí para llegar hasta el final y que jamás me aparte de este ministerio que Dios me dio hasta que la muerte sea la que me aparte de este ministerio. Amén. Y no yo. Que Dios me ayude a llegar hasta el final con mi esposa y que sea la muerte la que nos separe y no mis malas decisiones, mi insensatez. Que sea Dios el que deposite esa fortaleza en mí, y ruego y pido que cada uno de ustedes solicite a Dios, le ruegue a Dios y le ore a Dios por lo mismo. Y que no abandonemos a nuestros hermanos, que no abandonemos al cuerpo de Cristo solamente porque no nos sentimos satisfechos con lo que hacen o cómo lo hacen. Que estemos con ellos hasta que la muerte nos separe. No me ruegues que te deje. ¿De dónde se aprende eso? ¿De dónde lo aprende Ruth? ¿De dónde lo aprendieron cada uno de esos hombres que reconoce el libro de Hebreos como héroes de la fe? Si nada bueno viene de nosotros, si todo lo bueno viene de Dios. Justamente la esencia de la fidelidad y la lealtad, con este texto voy a cerrar, está en Oseas en el capítulo 11. Y yo les voy a invitar a que vayan conmigo a Oseas capítulo 11. El Señor es bueno y el Señor viene a nuestras vidas cuando más necesitamos un refrigerio, cuando más necesitamos una luz, cuando más necesitamos nosotros de volver a refrescar la norma y el mandamiento en nosotros mismos. Porque a veces queremos recetarle a los demás la norma, a veces queremos recetarle al mandamiento a los demás, que se amen los unos a los otros, pero nosotros somos incapaces de amar. Nuestra obediencia a Dios, usted sabe que está condicionada, es subjetiva. Nuestra obediencia a Dios es mientras muchas veces me complazca lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios. Entonces tenemos una obediencia selectiva y tenemos un amor selectivo. A unos sí y a otros no. Con unos comparto y con otros no comparto. Y esa no es la norma de Dios, porque la norma de Dios es, no importa lo que esta persona sea, no importa lo que haya hecho, yo siempre le voy a decir amigo. Eso fue lo que hizo Jesús. Yo siempre le voy a decir amigo, aunque me están crucificando, aunque sé todo lo que va a pasar y todo lo que está pasando, yo le voy a llamar amigo. Oseas, capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, estoy en el verso 1, yo lo amé, dice Dios. O sea, cuando Israel estaba inmaduro, cuando Israel era joven, dice, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Y no está hablando del hijo de Dios, está hablando de Israel como su hijo, está hablando de su pueblo. De Egipto llamé a mi hijo, de Egipto llamé a mi pueblo. Pero cuanto más yo lo llamaba, dice, más se alejaba de mí. O sea, entre más yo trataba de ayudarle, él más me rogaba con sus acciones que lo dejara. Entre más yo trataba de salvarlo, él con sus actos más quería obligarme a condenarlo. Más quería obligarme a que lo exterminara. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía, ¿qué? Sahumerios. Todo lo contrario a lo que la norma establecía, porque la norma decía, no te harás dioses ajenos. No adorarás a otro que no sea Jehová tu Dios, pues ellos lo hacían lo contrario. Pero aún así, dice el texto en el verso 3, aún así, a pesar de todo lo que hacían, a pesar de los traidores, a pesar de los ingratos, a pesar de los desobedientes, a pesar de los malagradecidos, dice, yo con todo esto, dice, enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Quién estaba guiando al pueblo? Dios. ¿A pesar de qué? De esa ingratitud del pueblo. ¿Y gracias a qué? A la lealtad de Dios y a la fidelidad de Dios. Tomándole de los brazos, dice. ¿Cómo? Y no conoció que yo le cuidaba. Es como que usted agarra un chiquito para cruzarlo en la calle y el chiquito se quiera soltar y no quiere y no se da cuenta que usted le está ayudando a cruzar la calle. A veces los hijos no tienen ni idea de lo que ustedes hacen para que puedan tener comida en la mesa. A veces los hijos no tienen ni idea del sacrificio que usted tiene que hacer para ponerle un par de zapatos, para ponerle el vestido. Y más bien se pelean con usted y a veces le dicen esta grosería. Me gustaría
que otra persona fuera mi mamá. Me gustaría que otra persona fuera mi papá. Es que la mamá de fulanito, esa sí me gusta como mamá. Es que el papá de fulanito, ese sí me gusta como papá. Es que el esposo de fulanita, usted debería de aprender del esposo de fulanita. Es que usted debería de aprender del esposo de fulanito. Es que esos sí son esposos, es que esos sí son hermanos, es que esos son amigos. Usted y yo no somos amigos. Eso está haciendo estas personas. Están diciendo, no, Dios, usted no es para mí lo que a mí me gustaría que fuera. Y aún así dice, yo los llevo de la mano. Aunque me traten así, aunque me rechacen y aunque hablen de mí así. Por eso dice que fui para ellos, tomándole de la mano yo les cuidaba, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo. El yugo es lo que llevan aquí en la nuca los bueyes. Y eso los chima, les daña el lomo. Entonces él dice que él es como el que lo levanta para que eso no les chime el lomo. O sea, les va ayudando para que lo que les está pasando no sea tan terrible. Aunque es terrible, sería peor si Dios los hubiera abandonado. Entonces dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida, o sea, los alimenté. Verso 5, no volverán a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Voy a tener que castigarles, pero podría destruirlos. Pero no los voy a destruir, solo los voy a castigar. No los voy a exterminar, solo los voy a castigar. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas y las consumirá a causa de sus propios consejos. O sea, voy a tener que disciplinarlos porque son muy necios. Voy a tener que disciplinarlos porque no quieren respetar la norma. Voy a tener que disciplinarlos porque no son fieles. Pero yo sí soy fiel y yo sí soy leal, dice Dios. Por eso es que Él dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Me llaman Altísimo, pero no quieren obedecer. Les estoy pidiendo que hagan algo y no lo quieren hacer, porque cada uno está metido en su propio consejo. Pero pregunta a Dios, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma y ponerte como a Zeboín? Son dos de las ciudades que fueron destruidas con Sodoma y Gomorra. O sea, el Señor dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo te voy a destruir? ¿Cómo voy a acabar contigo? ¿Cómo es que te voy a dar carta de divorcio? ¿Cómo es que te voy a echar? ¿Cómo que te voy a exterminar? No puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso contigo. Dice, no lo puedo hacer. ¿Pero por qué? Por usted. No, usted es un infiel. No es por usted, es por mí. ¿Por qué dices que es por mí? Porque dice en el verso 8, en la segunda parte, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Porque yo soy así, porque los amo como los amo, porque respeto la lealtad, porque respeto la norma, porque respeto la fidelidad, porque se lo prometí a Adán y Eva, se lo prometí a Noé, se lo prometí a Abraham, se lo prometí a Isaac, se lo prometí a Jacob, se lo prometí a David y lo prometí a través de mi hijo porque les prometí, dice, se inflama todo mi corazón, se conmueve todo mi corazón, se llena de compasión. Por eso no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque soy Dios y no hombre. El santo en medio de ti, no entraré a la ciudad. Él está diciendo, no me ruegues que te deje. En Malaquías 3:6, y con este texto cierro, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos y hermanas, usted y yo estamos escuchando este mensaje de amor y de compasión. Este mensaje que trató mi alma y mi corazón, este mensaje que me ha quebrantado a mí, hoy lo está escuchando usted. Porque podemos estar exterminados, podemos estar acabados. Podría ser que su matrimonio estuviera destruido, deshecho, sus hijos quién sabe dónde, tal vez metidos en drogas, tal vez metidos en otras cosas. Tal vez podríamos estar con enfermedades venéreas, tal vez podríamos estar totalmente destruidos. Pero gracias a que Dios no cambia, gracias a que Él es inmutable, gracias a que se llena su corazón de compasión, se hincha de amor,
Tanto. Gracias a eso, usted y yo estamos hoy escuchando este mensaje. Que debe de llevarnos a gratitud. Que debe llevarnos a adoración. Que debemos ir a exaltar su nombre y a decirle: Padre, qué bueno eres, Señor. Padre santo, qué misericordioso eres. Santo de Israel, cómo has hecho conmigo a pesar de mí, Señor. Cómo has sido bueno. Cómo has sido leal. Cómo has sido tú, Señor, tan fiel. Cómo has sido conmigo a pesar de mí, Señor. Sé que hay personas que tienen esa cualidad que está en ellos de parte tuya y sostienen un matrimonio, sostienen su presencia en una congregación, sostienen su presencia en las amistades hasta el final, pero yo no soy de esos. Yo estoy aquí porque tú eres bueno. Yo estoy aquí porque tú eres fiel. Yo estoy aquí porque tú decidiste, Señor, operar en mi vida y rescatarme donde yo iba como un caballo desbocado para el infierno. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué es lealtad y qué es fidelidad? ¿Era Hachiko leal? No, era fiel. Hachiko era fiel, porque era un animal que no entendía, pero era más fiel que nosotros que entendemos. Hachiko y muchos perros son reconocidos por fidelidad hasta la muerte, y nosotros los seres humanos somos reconocidos por traicioneros en la mínima, por traicioneros en las pequeñas cosas, porque de nuestra boca sale ofensa hacia un hermano, y la norma es: pase por alto la ofensa. Ame como yo amé, dijo el Señor. De la misma manera que yo amé. Y como Él amó, se entregó hasta la muerte. Y una muerte en cruz que no le tocaba a Él. Porque Él era y será inocente por siempre. Pero llevó sus pecados y mis pecados sobre sus hombros. Para que usted y yo podamos llegar delante de Dios, que es fiel y leal, y decirle: Señor, perdón. Señor, perdóname. Perdóname porque realmente, Señor, no merezco que me ames como me amas. Pero reconozco tu amor, reconozco tu fidelidad y reconozco tu lealtad. Y la hago parte de mi vida y voy a conducirme de ahora en adelante como tú quieres que yo me conduzca. Porque esa es la única forma que yo puedo demostrarte a ti gratitud. No hay otra forma. La gratitud se demuestra obedeciendo al Padre e imitando al Hijo, a través del poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Mi amada, hermosa esposa va a orar por nosotros, nos va a bendecir, y gracias por acompañarnos una semana más. Y recuerde lo que el Señor nos enseña. El Señor nos dice a nosotros de la misma manera que Ruth lo dijo: no me rueguen que los deje. ¿Por qué? Porque no los voy a dejar. No los voy a dejar. Aunque tenga que disciplinarlos, aunque tenga que castigarlos. Pero si yo prometí sellarlos con el Espíritu Santo y salvarlos, los voy a salvar. A pesar de ustedes. Y que Dios nos guarde y Dios nos proteja, que Dios nos guíe y que sepamos dar mensajes de amor, mensajes de compasión, y dejar de estar siendo jueces de otras personas, porque nosotros no somos jueces de nadie. No somos ni jueces ni detectives. Somos hijos de Dios que recibimos un amor inmerecido, y de la misma manera tenemos que enseñarle a los demás que ese amor inmerecido también los está llamando a ellos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres cenar en la presencia del Señor? Solamente ríndete delante de él. Respeta la norma. Respeta el mandamiento. Incluso hasta cuando estamos a través de la internet, que usted se presente delante de Dios como se presentaría delante de un presidente. No que nos presentemos delante de Dios como si no mereciera el respeto y la reverencia que nosotros debemos de darle. Como si su palabra fuera cualquier cosa. Como si su palabra fuera como leer La Nación. No, su palabra es su palabra. Y delante de Él tenemos que presentarnos como nos lo haríamos delante de un rey, porque Él no es un rey. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Así es. Amor. Bueno, hermanos,
Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esta palabra realmente nos conmueve de ver el amor tan maravilloso de nuestro Dios. Cómo no sentirnos privilegiados ante tal magnitud de amor. Cómo no sentir que también nuestro corazón se hincha al saber que Él nos ha amado de tal manera. Así que, hermanos, pongamos en práctica este amor todos los días. Muramos a nosotros un poquito cada día para que sea Él el que viva en nosotros. Porque solo muriendo a nosotros mismos podemos vivir para Él. Y Él va a vivir en nosotros de esa manera. Solo el amor puede cambiar las cosas, el amor verdadero. Y el amor verdadero es Dios. El amor verdadero no es lo que un hombre da por significado a ciertas cosas, a ciertos comportamientos, sino que el amor verdadero es nuestro Dios. Ahí sí hay amor de verdad. Amén. Aquel que es capaz de darse a sí mismo por nosotros. Vamos a darle gracias a Él. Y ahí donde usted está, hermano, acompáñeme con todo su corazón y con todo su espíritu y elevemos esta oración al Señor de gratitud por habernos amado tanto. Bendito Dios, ¿cómo, Señor, no amarte a ti? Pero amarte de verdad, Señor. Amarte sabiendo, Señor, renunciar a nosotros, Señor. Para que seas tú, Señor, el que gobierne nuestra vida, Señor. A no tener miedo que eso suceda, Señor. No tener miedo a amar, no importa lo que recibamos de los demás, Señor. Que no tengamos miedo a amar, Señor. Que no tengamos miedo de entregar todo lo que somos, Señor. Porque si hemos depositado en ti, Señor, nuestra confianza, sabemos, Señor, que tú cumplirás la palabra que tú has dado para nosotros, Señor. Amén. Sabiendo, Señor, que tú estarás todos los días de nuestra vida con nosotros, Señor. Y aún, Señor, más allá de esta temporalidad, en este mundo, Señor, en este terrenal mundo, Señor, sabemos que tú estarás por siempre con nosotros, o nosotros por siempre contigo, Señor. Y que esa es nuestra esperanza, Señor. Y esa es la fe, Señor, que nos mueve, Señor, todos los días, Señor, a renunciar, Señor, a renunciar a nosotros, a nuestro orgullo, Señor. Porque muchas veces, Señor, pensamos que es que merecemos muchas cosas, Señor, pero es solo orgullo, Señor. Que muramos a ese orgullo y que sepamos, Señor, ser el siervo, Señor, de nuestro hermano, Señor. Que sepamos, Señor, ser el que sirve a nuestro hermano y no esperar que nosotros seamos servidos, Señor. Gracias, eterno Dios, por tu palabra, Señor. Por aquellos, Señor, que vinieron antes que nosotros, Señor, y que también creyeron antes que nosotros. Y nos muestran, Señor, que si ellos pudieron, nosotros también podemos, Señor. Porque no eran diferentes a nosotros. No eran seres humanos extraordinarios, sino todo lo contrario, Señor, tan humanos y tan iguales a nosotros. Así nos muestras tú en la palabra, porque tú no escondes nada, Señor. Tú todo lo pones Amén. en evidencia, Señor, para que también seamos ejemplo y ellos sean ejemplos, Señor. Seres humanos comunes y corrientes, con un Dios extraordinario, Señor, que pudo hacer en ellos la obra que había designado para cada uno, Señor. Dios Todopoderoso. Oh Dios Santo, tú mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza por siempre y para Santo. siempre, porque tú eres el Santo, el Sí, poderoso, Tú el eres amor, fiel. el que todo lo puede. Sí, Jesús. Gracias porque tú eres la luz que alumbra nuestro camino, Señor. Amén. Dios eterno, magnífico. Ayúdanos, Señor,
a obedecerte a ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, en todo. Y, Señor, que seamos íntegros, Señor, desde nuestro pensamiento, Señor, hasta nuestra acción. Amén. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito eres tú. Amén. 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 Gracias, Ani, Daniel. denos unos 30 segundos nada más para despedirnos. Que Dios los acompañe. Gracias, para que le dé tiempo a ellos de despedirse. Y bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. No tengo cómo poner dedito, yo lo pongo desde aquí. Rafita Y estaba corazoncito. preguntando por Daniel. Rafita, aquí está Daniel. Aquí está Daniel, a este lado. Dice que hola a todos. Así que gracias. Gracias, Marco. También a usted por acompañarnos y por estar aquí con todos nosotros. Bendiciones a todos. Gracias. Chao.